Cierra papá acá. O sea, no estamos internacionalizando en esto. A ver. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos que nos acompañan en esta actividad en el contexto de la Ley 2025 y en colaboración con la Asociación Mexicana del Caribe. El, pues el propósito de esta mesa es compartir que inició en febrero de 2024, el año pasado, inició en 5 escuelas de educación primaria y bueno, se ha incorporado un preescolar indígena de Papacal, Peto, Yucatán. El trabajo que nos inició en esta experiencia, hoy va a ser parte de esa experiencia, tenía que ver con la revisión de pedagogías que tenían la autonomía como categoría pedagógica importante en las aulas de la educación básica en Yucatán. Es decir, aquellas docentes y aquellos docentes que consideraban que dentro de sus supuestos pedagógicos promovían la autonomía en los niños y en las niñas. Una de esas, pues, lo que hoy vamos a compartirles es una de esas vertientes de manera pues bastante ágil debido al tiempo con el que contamos y estrictamente lo que el compañero Antonio y las compañeras nos van a compartir es experiencias, estrategias, ideas de cómo podemos vincular los procesos lectores con procesos de autonomía en la infancia. Es decir, la lectura no verla como una tarea, una obligación, como una imposición de la escuela, de los procesos de escolarización, sino como una manera de crearse un sujeto. Entonces, aquí les presento rápidamente a las compañeras y el compañero. Elsa Beatriz Esparza, licenciada en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, y tiene estudios de maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Ejerce la docencia desde el año 2007 en Educación Primaria. Actualmente labora en la Escuela Primaria José Benito Fajardo, de Cauquel, Mérida, Yucatán. Rosana Carelear, licenciada en Educación Primaria también por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal, cursó la maestría en Educación Campo, Desarrollo Curricular en la Universidad Pedagógica Nacional. En la docencia se ha desempeñado desde el 2002, trabajando con niños y niñas de todos los grados de primaria, y en la organización multigrado está desde el 2009 en la comunidad de Tanil, Humán, Yucatán. Y Danice Astarte Reyes Carrillo, licenciada en Educación Primaria por la Bicentenaria Escuela Normal, y en la actualidad es docente de primaria en la Escuela Multigrado de la comunidad de Chalmuch, Mérida, Yucatán. Selmi Danelli Cano Ortiz, ella es licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal de Ticul, maestría en Educación Especial por la Escuela Normal Superior de Yucatán y candidata al grado de doctora en Educación por el Centro de Estudios Superiores del Sureste. Maestra de grupo en Educación Primaria desde el año 2010. Ha sido docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31A, en la sede de Valladolid, y actualmente labora en la Escuela Primaria Luis Espinosa Morales de Canacín, Yucatán. Danelli Miriela Canurcanto, licenciada en Educación Preescolar por el Centro Regional de Educación Normal Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Tiene estudios de maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, docente de educación preescolar del medio indígena desde el año 2004 en distintas comunidades del estado de Yucatán. Actualmente labora en la comunidad de Papacal, Peto, Yucatán, en el preescolar indígena Cuitláhuac, atendiendo un grupo multigrado. Y el compañero José Antonio Alcaez Salazar, quien cursó la licenciatura en educación primaria, siempre en la Rodolfo Menéndez, y la maestría en ciencias aplicadas al deporte por el Centro Universitario República de México. Su experiencia profesional es de 13 años de servicio como docente. Actualmente es docente de la escuela primaria Petro Nilo Baquedano Concha, turno matutino de Ixil y entrenador de fútbol del equipo juvenil Águilas de Ixil. Bien, pues sean bienvenidas, sean bienvenidos, Antonio. Y bueno, realmente las protagonistas y el protagonista de este evento son ellas y él, ¿no? Y la pregunta que vamos a intentar responder, van a tener 5 minutos cada quien más, y luego podamos dialogar con ustedes, pues el tiempo que nos quede libre, como dice la canción.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos niños y niñas lectores, y a partir de pedagogías de la autonomía en nuestras aulas? No sé quién desea iniciar, el micrófono. Adelante. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí. Soy Selmi. Y bueno, yo traje mi material didáctico. Les prometo, dijo el maestro justo que son 5 minutos, tienen 30 segundos. Entonces, a ver si me responden. Veo chicos por acá, jóvenes, adultos. A ver, blanco como la sal, se puede abrir pero no cerrar. ¿Qué es? ¿Perdón? Muy bien, muy bien, muy bien. Una última. Por fuera soy peludo y de color marrón. Puedo parecer duro, pero tengo corazón. ¿Qué será? Estamos serios. Más. El coco. Muy bien. Lo que acabo de leer lo escribió una de mis alumnas el año pasado. Sigo con este grupo. Este año me despido con ellos. Y corresponde a una hoja libre que se les otorga a los chicos después de escribir lo que ahorita voy a compartir, que es el Gala. Una de las cosas que nos dejó la pandemia fue la importancia, la reflexión que hicimos para darle la importancia de vida y el lugar que requiere la educación socioemocional. El GALA fue una estrategia que se compartió para los maestros en uno de los consejos técnicos y que, bueno, era una invitación para las y los docentes de replicar dentro de las aulas escolares. Realmente es una tarea para mí muy, muy gratificante. La hacemos cada curso escolar. Aquí está el diario del año pasado. Y pues bueno, traje acá para compartirlo. Se llama GALA porque se hace un acróstico. La G de gato tiene que ver con algo con lo que los chicos sientan gratitud. O sea, se trata de escribir algo por lo que quieran agradecer. La A significa algo nuevo que hayan aprendido, en este caso en el curso escolar pasado. La L, un logro que hayan conseguido. Y la A, la última A, una alegría que quieran compartir con sus compañeros y sus compañeras. Bueno, aquí les comparto un ejemplo. En Canacín, Yucatán, a 28 de mayo del 2024. Algo por lo que siento gratitud es porque he aprendido a leer. Algo nuevo que he aprendido en este curso escolar es que aprendí a valorar y a cuidar el salón y a respetar a mis compañeros. Un logro que he conseguido es andar en bicicleta por las noches. Y una alegría que quiero compartir es porque voy a tener un hermanito. Esto lo escribió uno de mis alumnos. Y bueno, después que pasan y leen su gala, se les hace comentarios, se les retroalimenta. Hay una oportunidad muy grande de diálogo, el desarrollo del pensamiento crítico ante lo que ellos opinan sobre lo que escriben sus compañeros. No sé ustedes, pero muchas veces cuando hablamos de lectura y escritura, como que mentalmente estructuramos a un libro, perdón, a un niño con un libro. Y en términos ideales creo que todos queremos eso, pero realmente estos espacios generan lectura, generan interés por escribir y es un momento muy esperado, muy especial para los chicos. Yo les digo, bueno, después de que compartan su gala, tienen una hoja libre para escribir lo que ustedes quieran. No he llegado exactamente a la conclusión de decir por qué, pero lo que siempre es así como que el boom son las adivinanzas. Les confieso a ustedes nada más que a veces me desesperan. Digo, ¿por qué son adivinanzas? Habiendo tantas cosas y les doy ejemplo. Pero luego me he contagiado del gusto por las adivinanzas y de lo que hace, ¿no? Y generar el pensamiento, el razonamiento. Creo que es una estrategia que promueve la escritura, la lectura, y bueno, finalizo ya mi tiempo, porque creo que ya estoy en eso, y bueno, después de algunas adversidades que me tocó pasar en unos años anteriores, yo inicio el gala y, con los chicos, ¿no? Y yo les escribí algo por lo que siento gratitud, es por la dicha de recibir a las alumnas y alumnos del tercero A, es un gusto ser su maestra. Algo nuevo que he aprendido en este curso escolar es algo a lo que se llama tanatología,
y sobre cómo seguir adelante a pesar de las adversidades de la vida. Un logro que he conseguido es terminar mis estudios de posgrado. Y una alegría que quiero compartir es que el lunes 29 de enero del año 2004 nació mi hijo Ricardo. Y bueno, mis alumnos, mis alumnas son algo muy especial para mí y con ellos comparto todo lo que es especial. Les puse lo siguiente: queridas alumnas y alumnos, espero que luchen por vivir una vida de la cual se sientan orgullosos. Y si ven que no es así, sepan que tienen la fuerza para comenzar de nuevo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Un gusto pues estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia, poquita experiencia quizás, ¿verdad? Que dentro de esta docencia, este caminar, pues se va dejando poco a poco. Soy docente de educación preescolar del medio indígena de una comunidad de Papacal, niños que actualmente, ¿verdad? En donde pues se está perdiendo también parte de la lengua maya, ¿no? Entonces ahí entramos también a esta dinámica de tratar de recuperar, ¿verdad? Pues esta lengua tan importante para nuestra zona. Pues quisiera compartirles una experiencia. Como docentes muchas veces estamos en todo momento, debiéramos estar en todo momento, ¿verdad? Reflexionando, preguntándonos sobre lo que hacemos cotidianamente. Una de las preguntas que surgen, ¿verdad? Dentro de esa práctica cotidiana: ¿quién decide qué enseñar, ¿verdad? ¿Quién decide qué es lo que aprenden los niños dentro del aula? Una de las preguntas que debiéramos estarnos haciendo, ¿no? Dentro de mi experiencia, normalmente, ¿verdad? Durante estos años, digo he llevado porque previamente, ¿verdad? Me siento, hago mis planeaciones de mis proyectos bonitos, con mis propósitos, mis actividades, todo según desde mi perspectiva, ¿verdad? Ordenar una planificación didáctica, ¿no? Pero esta vez, llevo ya 2 años aproximadamente tratando de involucrar a los niños en ese proceso para la elección de un proyecto, ¿no? Y cada vez que elegimos un proyecto, inicio con alguna actividad, vamos a decir de cierta manera que desde mi perspectiva sea llamativa para ellos, ¿no? Pues iniciamos con la lectura de cuentos, la exploración de cuentos, ¿no? Con recorridos en la comunidad, pero hay una experiencia donde yo inicié esta primera experiencia, vamos a decir, para el surgimiento de un proyecto con la lectura de una narrativa de un pequeño cuento, ¿no? Que podemos encontrar en la red, es sobre la votación, la elección, ¿verdad? Ahora sí que para tratar de involucrarlos en esa elección del proyecto. Pues leímos el cuento y después, bueno, ahora nosotros vamos a participar en una elección. ¿Y qué vamos a elegir? Vamos a elegir nuestro tema del proyecto, sobre qué queremos hablar, ¿no? Pues ahí empiezo, ¿no? Uno por uno, niño por niño, vamos levantando la mano y diciendo un tema del que quisiéramos hablar. Y surgieron varios temas, entre los cuales está, por ejemplo, que yo quiero hablar del gato, quiero hablar del perro, quiero hablar del mono, quiero hablar de los autobuses, quiero hablar de la bicicleta, y uno por uno, ¿no? Fuimos escribiendo en la pizarra. Y algo que decía la maestra Celi, ¿verdad? A veces creemos que los procesos de lectura o de escritura tienen que darse de la manera convencional como nosotros lo conocemos, ¿no? Todo el proceso que nosotros hacemos es escribir en la pizarra, ¿no? Darle lectura uno por uno, darles el espacio a ellos para que ellos expresen esas ideas. También estamos promoviendo, favoreciendo actos lectores, ¿verdad? Entonces, escribimos en la pizarra la elección de cada niño, perdón, no la elección, sino la decisión de cada niño, ¿verdad? De lo que quiera hablar. Posteriormente, mi chamba, ¿verdad? Mi trabajo fue tratar de agruparlos en como que en campos semánticos, ¿verdad? Todo lo que tenga que hablar, todo lo que tenga que ver con medios de transporte. Aparecieron carros, bicicletas, el ferrocarril, el autobús, otra agrupación, ¿no? Sobre animales, ¿no? Los monos, los gatos, los caballos. Otra agrupación que hable sobre oficios y profesiones, ¿no? Ahí vimos los oficios, por ejemplo, que el carpintero, que el albañil, otras profesiones, ¿no? Que el maestro, el abogado. De ahí vino, ¿verdad? La estrategia, que fue la primera vez que la apliqué, ¿no? Esa dinámica, vamos a votar. ¿Y qué es votar? ¿No? Ahí vino la lectura del cuento
para ir encaminándolos en este proceso de la toma de decisiones, ¿no? Posteriormente puse mi cajita, cada quien pasa a votar, ¿no? Desde lo que a él le gustaría conocer o aprender, ¿no? De repente pasa una y dice, dice, yo quiero hablar sobre los camiones, ¿no? Sobre los medios de transporte. Y se acerca un niño y le dice, vota por los medios de transporte, le dice, ¿no? Entonces, y le digo, tratando ahí de inducirle su voto, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo cada uno, ¿verdad? Tiene su capacidad de elección. Yo pensé, ahorita que pase él, se va a dejar llevar, ¿no? Por lo que le dijeron. Y no, este niño tuvo la capacidad de elegir por lo que él realmente quería saber, ¿no? Entonces, pues hicimos este proceso de votación fue la primera vez que la hice, ¿no? Y a partir de ese momento, pues fuimos realizando esta dinámica de la votación. Entonces, vemos cómo desde estos procesos, ¿verdad? Muchas veces iniciamos, como les digo, en esta primera experiencia con la lectura, la narrativa de un cuento, ¿verdad? De una situación donde se resuelven conflictos, donde hay la toma de decisiones. También tratamos, o trato más bien, ¿verdad? De llevar a los niños por este camino. Entonces, por eso a veces decimos o preguntamos, ¿quién decide qué es lo que aprenden los niños, no? Y si hay algo muy importante, cuando ellos son partícipes en esta construcción, en esta planeación, ¿verdad? Ellos se involucran con más facilidad en las actividades. Y a veces a mí se me olvidaba algo, maestra, no hemos hecho tal cosa, ¿no? Aprende esa votación, ganó el de oficios y profesiones, ¿no? Y es una experiencia muy bonita cuando realicé ese proyecto, porque invitamos a gente de la comunidad. Nos visitó un apicultor, nos visitó una mamá de las hamacas, fuimos a visitar la cocina comunitaria, fuimos a visitar a los albañiles que estaban trabajando en la comunidad. Entonces ahí vemos que cada niño fue haciendo su reporte de todo ello. Entonces vemos como dentro de todos esta dinámica de los procesos de aprendizaje, cuando el niño decide y toma decisiones, también estamos promoviendo procesos de lectura y de escritura también. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí escuchándonos un ratito, ¿no? Como dijo el maestro, pues la autonomía de la lectura, ¿no? Hay que ser sinceros, pues también me cuesta un poquito la parte de la lectura, soy más de actividad, más dinámico, ¿no? Y la parte sí es cierto que tenemos que leer, pero siempre leemos lo que nos interesa o lo que nos gusta. Así como en los niños, el interés, hay que fomentar ese interés, guiarlos a la parte, qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren leer, qué los motiva y todo. Después de la pandemia, hemos visto que hay muchas bibliotecas públicas que han cerrado o que casi ya no se abren. Por ejemplo, en la comunidad de trabajo, que es SHIP, casi la biblioteca pública pues ya no existe. O sea, la abren un ratito nada más y de ahí de fuera ya no hay. Los niños ya no tienen el contacto con libros. La escuela pues también, la biblioteca de la escuela pues ya poco a poco ha ido desapareciendo los libros, biblioteca de aula ya no hay. Entonces nos cuesta un poquito. Actualmente, pues la mayoría de los niños está en la parte de su celular, tabletas y todo, pero no haciendo cosas positivas, sino haciendo, por ejemplo, viendo videojuegos, videos, entre otras cosas. En el caso de nosotros, en el caso mío, he adaptado la propuesta la estrategia de PACAEL, el método de proyectos que nos enseñaron en la normal, y la hemos manejado en este tiempo que pues estamos viendo método de proyectos, ¿no? Que también nos fomentan los proyectos. Nada más que ahorita lo que hago es crear mis propios proyectos. Actualmente pues estoy llevando el proyecto de animales. Estamos viendo animales, cómo nacen, cómo se llama, clasificación de su tipo de alimentación, su nacimiento, todo. En lenguaje pues estamos viendo leyendas. Lo interesante aquí es que al trabajar con animales, los niños se interesan demasiado y ellos quieren conocer un poco más acerca de animales. Aparte que estamos viendo animales, se les entregó a cada equipo, porque están divididos por equipo, un animalito. Un equipo tiene un conejo, el otro tiene un lorito y el otro tiene una tortuguita. Entonces, se les guía en la parte que ellos tienen que investigar
información sobre el animal que se les dio. Y a partir de ahí pudimos encontrar en la escuela libros que hablan sobre esos animales. Ahí tuvieron que investigar su nacimiento, de qué se alimentan, los cuidados que deben de tener, ser la parte de un dueño responsable, los derechos de los animales que hay ahorita. Y vieron las leyendas de los animales del estado de Yucatán. Primero yo les puse una leyenda, luego ellos se interesaron por otras leyendas, ellos ya investigaron la parte de la leyenda del Cocay, del Cucuy, del venado, toda esta parte es la que ellos están motivados en saber un poco más sobre las leyendas. Pero llegó un niño con un libro de unas leyendas mayas que creo que venden en una de las librerías o sea, venden en las librerías de aquí, no recuerdo si en Borrell o en otra librería, pero habla sobre las leyendas del Huaychivo, del Huaypec, del enano Dushmal, todo esto. Entonces, ese niño que llevó ese libro, actualmente el libro está de préstamo en préstamo. No se ha devuelto, no se le ha devuelto al niño porque se interesaron por leer esa parte de las leyendas. Entonces ahí pudimos ver que con el simple hecho del proyecto de animales, pudimos fomentar la parte de la lectura, o sea, darles esa motivación de que ellos tienen que investigar, leer, y se les dio algo de interés. Y ahora, sí es cierto que están leyendo leyendas, que nuestro proyecto es de animales, pero no es, o sea, estamos leyendo leyendas de animales, pero también están leyendo otro tipo de leyendas, que no son de animales, pero siempre pertenecen a nuestro estado de Yucatán, ¿no? Y están investigando, hay libros que son libros que tienen textos informativos, en otros libros que son de instrucciones. Entonces, ahí vemos cómo los niños, con este simple hecho de entregarles un animalito y que ellos tengan que investigar, ahí estamos fomentando la parte de la lectura. Obviamente, como les digo, no solo en libros físicos, sino también lo tuvieron que hacer en digital, o sea, utilizando algún libro de la parte del buscador Google, porque como he mencionado, pues no tienen ahora los libros en forma tangible, o sea, para poder ir a la biblioteca y poder agarrar, ¿no? Un pequeño detalle esta parte, porque de antes, cuando queríamos investigar algo, rápidamente nos íbamos a cualquiera de las bibliotecas, aula, escuela, comunidad, y podíamos agarrar fácilmente alguno de los libros que nos hablara sobre el tema, investigar, pero actualmente pues no lo tenemos. Y más fácil, pues igual a ellos se les facilita porque solo ponen ahí alimentación del conejo y les sale bastante información para poder tener ese tipo de información, ¿no? Pero muchas de las veces no van a libros, sino que van a lo más fácil. Por ejemplo, a Wikipedia, que ya les da la información directa, o cosas así, ¿no? La verdad, nos ha ayudado bastante esta parte de los proyectos, porque el anterior fue del agua, del cuidado del agua, y lo mismo nos pasó. O sea, ellos se interesaban por conocer más sobre el parte del agua, contaminación, entre otras cosas. Yo considero que motivándolos, guiándolos, y así como a mí me pasa, que también me pongo de ejemplo, tengo que buscar algo de mi interés para poder hacerlo por mí mismo, o sea, de manera autónoma. Si es obligado, o es algo que no es de mi incumbencia o no me llama la atención, difícilmente lo voy a leer como debo de hacer, con comprensión y tomar esa importancia que esto requiere, ¿no? Pues ya se acabó mi tiempo, muchísimas gracias, les agradezco que estén aquí, muchísimas gracias por haberme escuchado. Hola, bueno, mi nombre es Rosana, yo también soy maestra yo soy maestra de educación multigrado, llevo casi 15 años trabajando en la escuela donde estoy, llevo en el 2009. Es una escuela que cuando yo llegué, pues era bidocente, hoy es bidocente. Estamos en una escuela donde incluso por trabajar proyectos descubrimos que la hacienda donde está la escuela, bueno, está donde es la comunidad, es una de las primeras haciendas de acá de Yucatán desde la época de la colonia. También significa lo bienvenido o lo bien amado. Y bueno, desde que llegué a esta escuela empezamos con los proyectos. Yo recuerdo que pues iniciaron
con un grupo nuevo, cuando empiezas a trabajar de qué es lo que quieren con los niños trabajar, a escoger más bien sus primeros temas así por su interés. No me llevó muchísimo tiempo, creo que había empezado como a las 3 semanas con ellos. Fue para mí una sorpresa muy agradable porque una de las cosas que también empezamos a investigar fue acerca de su comunidad, de investigar la historia de dónde venía el origen de Tani, ¿no? Bueno, una anécdota que les voy a contar bueno, hay muchas, pero creo que escogí una que me agrada muchísimo y que realmente nos hace como pensar mucho de cómo enseñamos o cómo hacemos como la interacción con los procesos de lectura, porque siempre pensamos en que la escuela tiene que enseñar a leer, o decimos, vas a la escuela a aprender a leer, pero yo creo que es importante que se aprenda leyendo. Yo pienso que conforme con tus intereses, ¿no? Con lo que tú vas buscando, pues vas aprendiendo cosas también, ¿no? O sea, aprendes leyendo. Bueno, una de esas anécdotas que cuento, yo trabajé con niños de cuarto, quinto y sexto, estaba trabajando con niños de cuarto, quinto y sexto. Estamos trabajando en la época pues de cómo inició Tamil, cómo era antes era ganadera, luego fue nequenera, y bueno, entre esas, una niña de cuarto año, entre las pláticas que estuvimos haciendo con los abuelos y con la gente de la comunidad, pues salió la palabra de la encomienda. Y decía ella, ¿pero encomienda? ¿Y pero qué se encomienda? Recuerdo, no sé si recuerdan los libros antiguos donde estaban, ¿no? Y decía, pues vamos a buscar en el libro, tal vez en el libro está, ¿no? Entonces empezamos a buscar en los libros y de repente llegamos a un libro de historia, porque estaba dividido en disciplinas. Llegamos a esa parte donde decía así textual: la encomienda es el derecho de explotar a la gente que trabaja en las haciendas, ¿no? Cuando las niñas, porque las niñas lo estaban leyendo, de repente Yanire dice, ¿cómo? ¿Explotar? O sea, explotar es un derecho. Y una niña de quinto año dice, bueno, ¿y si fuera un derecho? ¿Quién le otorga el derecho a explotar? ¿Por qué explotan? ¿No? ¿Por qué tendría que ser un derecho? ¿Por qué está en el libro? ¿No? Entonces yo recuerdo esa anécdota que estábamos platicando con ellos y decimos que esa forma de leer, yo creo que lo permiten también en la parte cuando los niños empiezan a ver más allá del texto, ¿no? No solo ven el texto que van repitiendo y dicen, pues sí, le encomiendas el derecho a explotar y sí, le derecho, sino cuando se hacen una pregunta acerca del texto, ¿no? Como esta línea que se hizo y que a mí me parece sumamente importante porque lo tocaron en el espacio anterior cuando se hacen preguntas y uno dice que son preguntas de niños, ¿no? Pero son preguntas que también tienen mucha ciencia. Cuando los niños se van haciendo preguntas, cuando los niños, como comenta mi compañero, se van haciendo preguntas cuando les interesa algo y les mueve algo, sobre todo ahorita que tienen los espacios abiertos, ¿no? Y cuando digo eso, porque hasta niños ahorita estoy trabajando niños de primero y tercer año, son niños que ya tienen hasta su celular, que tienen el acceso a la información, demás, ¿no? Y uno dice, bueno, pues entonces a lo que quieras, ¿no? Que el niño quiera, escribe, y como dice el compañero, le sale todo lo que quiere investigar, pero la cuestión es cómo investiga, ¿no? Como de repente cómo lee, cómo hacemos uso de lo que leemos, porque ciertamente no es solo el leer, no es solo eso, sino al contrario, ¿no? Es el cómo vamos aprendiendo leyendo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Iranice y yo igual trabajo en una comunidad multigrado y va a sonar a cliché. Se aprende a leer leyendo. ¿Pero qué leemos? ¿Quién nos dice qué leer? En las escuelas, lo que nosotros proponemos es permitir que los niños decidan, o sea, de alguna manera ellos vayan descubriendo la necesidad de por qué debo de leer o por qué me debo de documentar o por qué debo de aprender sobre ese tema. Voy a hacer mi narrativa con un ejemplo como hemos venido llevando la dinámica. Un día llego al salón de clase y los moscos. Me pican los moscos y los moscos por aquí, los moscos por allá.
y bueno, traían un tema con los moscos y maestra, los moscos nos pican. Entonces, es algo que les está ocasionando un conflicto. O sea, ya tenemos ahí un posible tema, un posible proyecto. O sea, es la ventaja que tenemos los docentes, el poder mirar en dónde está esa oportunidad de qué es lo que nos toca aprender hoy. Y es un trabajo y es una chamba ardua porque es estarles como pescando. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabemos de los moscos? ¿Por qué nos pican los moscos? Y una pregunta tan básica, ¿no? Nosotros que somos adultos y ya tenemos una educación formal, sabemos hoy en día por qué hay algunas personas a los que nos pican más los moscos y otras personas a las que simple y sencillamente puedes estar en un lugar y a unos van a picar más que a otros. Entonces, en el salón pasa exactamente lo mismo. O sea, a mí no me pican, pero a mí sí me están picando y hay unos que están dale y dale y dale. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de los moscos? ¿Por qué nos pican los moscos y se quedan así? No sabemos, maestra. Entonces, vamos a investigar acerca de los moscos. ¿Por qué hay moscos? En todo el mundo hay moscos. Entonces empiezan como las interrogantes, que a nosotros, vuelvo a repetir, como adultos, es algo que ya conocemos, es algo que ya sabemos. Pero ellos, como están en este proceso de formación, preguntas tan sencillas en las de que a ellos se les despierta así como, es verdad. Entonces ahí ya tenemos un tema de su interés, ya captamos su atención y viene acá la pregunta, ¿qué leemos? Entonces necesitamos leer para saber acerca de los moscos. ¿Y para qué vamos a aprender de los moscos, maestra? Ah, ¿qué ocasionan los moscos en mi comunidad y qué me ocasionan en mi salud los moscos? Pues enfermedades. ¿Puedo evitar que no me piquen los moscos? Sí lo puedo evitar. ¿De qué manera? ¿Puedo hacer algo en mi comunidad? ¿Puedo implementar algo en mi salón? ¿Puedo implementar algo en mi escuela, algo que impacte en mi comunidad para que esta enfermedad no nos ataque, no me ataque, no ataque a mi familia? Sobre todo en esta época en la que nosotros lo sabemos acá en nuestro estado, estuvo el dengue a su máxima potencia. Sufrimos muertes por el dengue. Mi escuela, en mi grupo, hubo un deceso por el dengue. Entonces, es cuando nosotros aterrizamos esta necesidad del por qué, qué es lo que vamos a leer y por qué lo vamos a leer. Porque nosotros necesitamos prevenirnos de que no vayamos a enfermarnos y de que menos personas se enfermen para que no vayan a ocurrir más situaciones que nos vayan a costar la vida. Entonces, aquí muchas veces los maestros somos como señalados como, es que algunos maestros se la pasan jugando todo el tiempo, pero el jugar es parte de darle libertad al niño. Es darle libertad a que él explore y es darle libertad a que él tenga dudas, de que se le generen conflictos y que busque la necesidad de aprender a través de la lectura, porque pues tiene que explorar, tiene que buscar, tiene que documentarse de la manera que sea. Ya luego le toca al maestro, vamos a discriminar la información, vamos a procesar esta información y vamos a aterrizar la información que es correcta para que ellos se lleven el conocimiento que necesitan. Muchas gracias. Bueno, pues mi experiencia, soy la maestra Elsa, estoy en primaria y he trabajado desde el inicio de mi profesión. He estado muy cerca de la biblioteca. En una escuela incluso estuve 6 años a cargo de la biblioteca escolar, que tenía un acervo, bien un acervo, si hay escuelas con libros todavía, precioso, enorme. Y era gratificante porque buscábamos donaciones, nos movíamos y pues eso permitió, ¿no? Cuando estás permanente, los compañeros saben, puedes hacer muchísimas cosas cuando permaneces en una escuela. Hicimos de la biblioteca su casa. Entraban los niños, planeábamos actividades, pintaban, elegían libros, los maestros pasaban como cuentacuentos, había quien se disfrazaba, quien hacía títeres, bueno, la creatividad de cada quien, ¿no? Y
pues al cambiarme me toca una escuela con carencias de edificio, ¿no? Los libros ya húmedos, echados a perder, la biblioteca bodega, que también pues no es culpa, echarle la culpa a alguien en específico, pero que quitan ese espacio que para mí era muy rico y promovía también un trabajo colegiado en pro de esto que es promover la lectura, ¿no? Que es, yo creo que es un regalo darle al niño ese don de la lectura, que pues no es dárselo como tal, pero es despertarlo. Y bueno, pues esa experiencia de la biblioteca es así como que el querer esos espacios en todas las escuelas, porque los niños no tienen libros en casa. Es muy difícil, incluso los jóvenes ahora dicen, es que quiero un libro, pero no cualquiera accede al libro que quiere, al costo, ¿no? O sea, es un poco complicado. Y lo vivo en casa con los que les gusta la lectura, no saben, pues sí, cuesta y mantenerlos, y quien es un lector se come un libro en días, y pues cuando en la escuela se puede conseguir, pues facilita mucho esto y le da la diversidad de textos. Otra experiencia que quería compartir es que recientemente aquí Rosy comenta en unas experiencias que compartimos que es posible trabajar diferentes proyectos al mismo tiempo. Yo dije, ¿cómo? Sí, por equipos, déjenlo, si pueden. Ella estaba compartiendo su experiencia y para mí se me prendió el foco. Y lo apliqué recientemente. Y en eso de que cada equipo eligió su tema, de repente un equipo habló de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, que no sé qué, y investigaron su caso, trajeron información, presentaron, hicieron un tríptico a escala, lo presentaron en el homenaje, solitos. Ellos decidieron qué actividades, ellos investigaron, presentaron en diferentes salones de su propio grupo la información que habían recabado. Y yo pues así como que terminas informándote cosas que ni sabes, ¿no? O sea, te terminan enseñando como tal. Pero también nos llevó la experiencia de necesitamos esa digitalización que también habían comentado por acá. Los niños no tienen acceso a las computadoras, tienen un teléfono. Y aún así, para acceder a la información, ¿dónde buscar la información? No tenemos esa capacitación como tal, o la experiencia. Entonces dije, bueno, lo pueden utilizar. Con permiso y sin permiso pueden utilizar la computadora de la escuela, acérquense y busquen la información. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Y se sienta una chica y me dice, es primera vez que toco una computadora. Y para mí era así como, o sea, increíble, increíble. Y siendo la era de la tecnología, ¿no? Pero pues son cosas que nos dejan huella de la chispita de qué está pasando realmente. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, compañera, compañero Antonio. Y no sé, invitamos al público, preguntas, comentarios. Sí, adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Novelo, soy de telesecundaria. Agradecer pues la presencia de más compañeros que también son de telesecundaria, en la invitación de mi supervisión. Es hermoso escuchar estas experiencias porque nos remonta a nosotros, de nuestros orígenes de hace más de 20 años, cuando nos mandaban a aquellas comunidades que ni sabíamos si existían, ni mucho menos pronunciarlas. Charishkai, Chechmil, Sisvilchen, Uspivil, Tushan, Madoli. Entonces esas comunidades nos enseñaron a nosotros a amar más la vocación. Escucho el nivel de primaria y preescolar, lo que era, no cantaban las rancheras, las telesecundarias. Hoy en día pues ya estoy cerca de mi casa después de 25 años y la evolución que ha tenido la sociedad, ¿verdad? Es algo alarmante. Y me dice maestro que veo que clave Morse, cuando se acorde me llama minutos. O sea, soy muy observador. Para la experiencia, cerca del año 2002, la SEP mandaba un concurso que era el proyecto Joven Ciudadano, en el cual cada subsistema, terciarias, particulares, generales, etcétera, tenían que preparar un proyecto.
Y nosotros de secundaria, ¿qué vamos a hacer? O sea, para empezar, los alumnos hablan maya y español, pero más maya. Entonces, se me ocurrió la idea de participar y cómo vamos a venir desde ahí hasta acá. Bueno, había que ver. Entonces, tenemos un proyecto allá con la ayuda de ellos y desafortunadamente, pues, no ganamos el primer lugar, pero sí a nivel estatal quedamos en el segundo lugar, venciendo a las particulares, venciendo a las demás, pero vamos por la revancha, ya le encontré el sentido. Perdón, es que yo sé, me gustan los retos, la competencia. Resulta que hicimos un proyecto y preguntando a los alumnos qué necesidades hay en su comunidad. ¿Qué haces tú en domingo? Pues yo le digo a los alumnos, yo voy a tal lugar, voy a esto, voy a Mérida, al cine. ¿Y ustedes qué hacen? Para nosotros un sábado y domingo es un lunes, martes, miércoles y el horario es el mismo. ¿Y qué les gustaría hacer? Pues nos gustaría que haya otras actividades para que ellos pudieran emplear su tiempo. Entonces, el proyecto nace así. Solicitar al gobierno que nos mande las misiones culturales para que los talleres que allí se implementaran, el tiempo de ocio de estos alumnos, que en mayoría sábado y domingo no hacen nada, puedan implementar por las tardes, aprender a gastronomía, carpintería, etcétera, 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 con el fin de disminuir lo que es el estar llamado a lo que es las adicciones, que no como un día es una bomba en la esquina al lado ahorita, ¿verdad? Entonces, a través de ese proyecto, conversando con ellos, lo poco mucho que conocían de sus necesidades, presentamos ese proyecto. La implementación de las visiones culturales como parte del proceso en el cual los alumnos puedan emplear ese tiempo de ocio en cosas productivas y que las puedan realmente implementar en su casa. Resultado, ganamos el egresado. Y me estoy muy orgulloso de ellos. ¿Pero por qué, maestro? ¿Saben por qué? Porque venimos de un lugar tan distante que no conocían Mérida, no saben hablar español más que maya, y había que como que traducir lo que ellos estaban diciendo. Y sin embargo, lograr estar acá. A mí me encanta hablar frente. No le tengo miedo a hablar con todo el respeto. Hay gente que está temblando. No me gusta el público. Con este agradezco a Dios y la gran voz que tengo de mi familia, porque de hecho sin micrófonos hablo un poquito más fuerte. Estoy moderando y poder realmente conducir a través de la lectura, a través de la convivencia, y eso sí, esas épocas en las que el maestro era también respetado como el sacerdote, pues que hoy en día tristemente pues no estamos siguiendo. Gracias, es mi humilde. No queda tiempo para decir nada que sí, bueno, hay dos, ahorita te doy mano. Pues muy buenas tardes. Yo vengo de la comunidad de Cenotillo, imparto la disciplina de español y pues justamente esas estrategias de lectura, aparte de que trabajé igual en primaria en particular, sí me dio me abrió un poquito más el panorama. A mis alumnos de primaria, pues yo sí implementaba cosas para interesarles en la lectura. Y era pues que los viernes eran día de lecturas. Viernes iban, visitaban, de hecho le di forma a la biblioteca de esa escuela particular y íbamos ahí. Y después otros grupos empezaron a ir y ya había un cierto horario en los viernes, era de lectura. Y no solamente era en la primaria, sino también el preescolar que había en la misma escuela. Siempre me ha gustado la parte de implementar la lectura porque creo que es lo que fortalece las habilidades comunicativas. Aprendemos a hablar mejor, a escribir mejor, que a lo mejor no nos aprendemos de tal manera así las reglas ortográficas, pero sí a veces visualmente se nos queda y vemos que se escribe, o sea, se ve fea esa palabra con esa letra. Entonces, visualmente, y mis alumnos me lo han dicho ahorita, que eso les ha ayudado mucho. Ayer precisamente llevo 3 años que logro traer a mis alumnos desde la comunidad de Cenotillo, que está como a 2 horas de acá, un poquito más lejos, pero sí no hay transporte. No puedo traer a todos
sí traía a los mejores promedios. Y el proyecto que vamos a presentar en un futuro en la escuela es hacer una feria de libro en la escuela. Aparte de que mis alumnos le han agarrado gusto con la lectura, le han buscado como que esa parte del interés, porque yo les he dicho, o sea, yo llevo mis libros, todos los libros que yo compré, que me he leído, que fui comprando, los llevo y eso les presto a ellos. Son de contenido para adolescentes, así como tengo clásicos, algo que les interese a ellos, porque por lo general actualmente las bibliotecas escolares, aunque nosotros tenemos una biblioteca, la realidad es que están muy obsoletos los libros que están ahí, o sea, no hay un contenido que a ellos les interese. Entonces, al principio sí lo manejaba así como que sea una obligación, porque tenía que hacer un trabajo. Y así empezaron por obligación, porque en el caso de los adolescentes sí es un poquito más difícil el fomentar el interés. Creo que en primaria hay más esa búsqueda, son más curiosos, son más preguntones. Me tocó cuando lo veía que trabajaba con alumnos de primaria, y sí en secundaria es un poquito más complicado. Sin embargo, creo que como maestro, el ejemplo, y en mi caso yo les platicaba de muchos libros que son clásicos, les empiezo a platicar cómo es, de qué trata, y ellos me dicen, maestra, quiero leer ese libro. Ah, ok, lo tengo, te lo traigo mañana. Y se lo llevan, lo leían, y así empezaron. Y ahorita, pues no puedo decir que al menos todos son lectores, pero sí al menos puedo decir que el 30% de mis alumnos, pues es lector, y ahorraron. Me dio mucha ternura ver a unos alumnos que un día antes de venir a la FILE rompieron su cochinito ahí en la escuela y están contando, pues estaban juntando desde que inició el curso, y pudieron comprar aquí sus libros, y no solo para ellos, sino también para algunos de sus compañeros que no pudieron asistir, porque pues igual desgraciadamente lo económico, pues sí, algunos no pueden pagar ese viaje. Entonces sí, pues invitar también a los maestros y agradecer por todas las experiencias que nos dieron. Creo que ahí voy a copiar la actividad que nos dijo de gala la maestra, está muy bonita. Y pues invitar a los maestros a que tratemos de fomentar la lectura. Creo que es lo básico y lo que nos da las estrategias en todo, para todo el desarrollo del adolescente, en habilidades comunicativas y también en general la parte del pensamiento crítico. Creo que ahí comentaron la parte donde mencionaban lo de la encomienda, y creo que ahí se fomenta lo que es el pensamiento crítico. Y pues eso es mi interés. Gracias por la última intervención. ¿Vale? Y vamos cerrando. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Maripaz, soy hija de una maestra que está por aquí. Y pues creo que les sorprende mucho que está hablando para empezar. Yo, la verdad, estoy muy orgullosa pues, de todos los maestros que he tenido y de los que pues, he escuchado las anécdotas. Realmente como estudiante he vivido pues, muchas anécdotas de mi mamá, y pues me siento como un conejillo de indias, de alguna forma. Pero sí, o sea, me enorgullece que mi mamá me haya utilizado, o sea, utilizado mucho para evaluar los aprendizajes de sus alumnos, y lo hemos hecho en casa con mi hermanito, con mi hermana, y pues entre nosotros, mi mamá dijo que lo de la lectura en casa, yo no soy la lectora, es mi hermana, pero, ay, perdón. Como pues estudiante, un maestro mencionó que, bueno, no sé, fue una intervención, que los estudiantes más grandes casi no leen libros físicos. En lo personal, me gustaría hacerlo, claro que sí, mas no lo hago por la facilidad de buscar la información. Ya no es tan fácil como antes. O sea, bueno, puede ser que sea más fácil porque es el internet, pero en la prepa ya todo tienes que citarlo, tiene que ser información válida, y es como, ¿cómo estás seguro de que es una información verídica? Y pues nada, o sea, hay maestros que ni siquiera te enseñan a cómo buscar información bien.
Entonces creo que es algo muy padre que estén implementando distintas formas de implementar la lectura en la educación básica. Y pues desde allá empieza todo, la verdad, y también desde casa. Muchas gracias. Bien, pues actualmente estamos cerrando porque tenemos ahora también una actividad muy linda. Les invitamos a permanecer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras, con nosotros en esta actividad de compartir desde lo que hacemos todos los días en nuestras